Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. La realidad es que muchas gracias a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Instituto Nacional de Cardiología, Amada, Guisa, por la oportunidad de acercarme a ustedes. Yo soy el doctor Rafael Rascón Sabido, ya nos hemos visto en otras ocasiones, estoy en Veracruz, y me pidieron hoy que bien hiciera un acercamiento sobre cosas que muchas veces dejamos en un segundo plano. Es decir, nos enfocamos en la importancia y lo innovador de la terapia farmacológica. Nos basamos en la innovación tecnológica de los dispositivos de alta energía, de los soportes ventriculares, pero yo creo que todas las unidades del mundo, en todos los países, en Europa, en Asia, en el continente americano, los que nos dedicamos a esto podríamos coincidir que el éxito de la terapéutica y de la sobrevida de los pacientes, más que en esta innovación tecnológica, está en un equipo multidisciplinario y una integración de todos los niveles de salud. En los lugares donde hay una atención exitosa de falla cardíaca es porque se tiene esto, una integración y una intercomunicación entre el primero, el segundo y tercer nivel y entre varios especialistas, ya sean internistas, geriatras, cardiólogos, nutriólogos, rehabilitadores, psicólogos, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente nada más para tener números, esto ya lo hemos hablado hasta el cansancio, que al momento debe de haber 60 millones de personas con insuficiencia cardíaca y va a aumentar el 25% prácticamente en los próximos 7 años. Y una de cada 5 personas mayores de 40 van a desarrollar falla cardíaca. 1 de 4 hospitalizados por falla cardíaca va a ser hospitalizado otra vez dentro del primer mes. 1 de cada 3 hospitalizaciones por falla cardíaca van a morir en el próximo año y solo el 3% de las personas pueden identificar los síntomas de falla cardíaca de la población general. Es decir, en la población general, el 97% pueden estar teniendo síntomas de falla cardíaca y no estar enterados del riesgo de la enfermedad. Las causas más comunes, bueno, pues en todo el mundo es la enfermedad isquémica, como vemos ahí, ischemic heart disease, prácticamente es en todo el mundo. Es decir, todo el continente americano, Europa, Asia, India, Oceanía, básicamente el único lugar donde podríamos dejar la enfermedad isquémica a segundo lado y poner enfermedades infecciosas causando falla cardíaca es el continente africano. Ahora, esto es muy difícil de controlar porque como vemos en esta publicación igual del 2019, vean cómo esta es una enfermedad que empeora con el estrato socioeconómico y empeora con el estrato social y económico. Es decir, incluso más que tener un déficit de filtración glomerular, el tener más de 75 años, la presión arterial, infartos, el tener una tasa baja de estudios, un nivel social y económico bajo, vean cómo en la gráfica de la derecha el MACE o todas las complicaciones cardiovasculares son hasta 3 veces más. ¿Vale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en mente. La magnitud del problema, como sabemos, en México siempre hemos carecido de una epidemiología adecuada y, bueno, todos lo sabemos. Un acercamiento de lo que tenemos es esta publicación de Deloitte en el 2015, en el cual se refería que 1.600.000 casi había pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que según esta encuesta del 2015, o sea, ya hace 7 años, solamente había 20 millones de hipertensos. O sea, obviamente, como sabemos, esto puede estar desplazado. También tenemos que tomar en cuenta que, a diferencia de otros años, bueno, esto ya lo veíamos venir, en el 2021 la primera causa de mortalidad es el COVID. Sin embargo, después de ahí, la enfermedad cardíaca
está por encima de tumores malignos, enfermedades hepáticas, incluso de las agresiones, que como sabemos en nuestro país, pues desafortunadamente es algo que es muy común. Entonces, básicamente, podemos decir que, por ejemplo, los hombres mueren hasta 3 o 4 veces más por enfermedades cardíacas que por tumores malignos. Las damas mueren el doble por enfermedades cardíacas que por tumores malignos. Ahora, cuando nosotros hablamos de integración, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta integración ¿en qué consiste? Bueno, en tener una intercomunicación adecuada entre los médicos de atención ambulatoria, sea en primero, segundo y tercer nivel, el departamento de urgencias, en el caso del departamento de urgencias, si se requiere un tipo de apoyo especial, por eso va en la ambulancia ahí, y la hospitalización. ¿Por qué? Porque entre los 4 se tiene que tener una comunicación, sobre todo de supervisar, que tengan toda la terapia óptima y que esté siendo otorgada de manera adecuada. ¿Cuáles son los departamentos que debemos de tener en cuenta? Como les decía, geriatras, nefrólogos, medicina interna y atención primaria. Es decir, esta integración es la base de que el paciente tenga este éxito. Nosotros podemos tener el mejor cardiólogo con el mayor conocimiento de falla cardíaca, que lo va a ver una vez cada 3 meses, cuando mucho, por la cantidad de población, o 4 meses. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, el especialista en atención primaria, el medicina interna, lo tenemos con una comunicación con nosotros o bien capacitado para la enfermedad, el enfermo nunca se va a perder. Y ese paciente va a tener un seguimiento directo. Así también, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que tener en este tipo de atención y en donde ven cómo interactúa todo? Bueno, para empezar, en la etapa aguda, la hospitalización y tratar de ver las futuras visitas que requiera el paciente. En el caso de la terapia ambulatoria, bueno, laboratorios, visitas a la clínica, en el caso de que ya tengan un hospital de día, ¿verdad? Y algunos otros cuidados como incluso, por ejemplo, la monitorización a distancia. Y en casa, pues obviamente la monitorización remota, vigilancia de la diuresis, telemedicina, cuidados en casa y autocuidado. Es decir, si nosotros podemos tener una adecuada integración, si se dan cuenta, podemos abarcar estas 3 esferas, que es cuidado agudo hospitalario, cuidado ambulatorio y en casa. Y entre esas 3, vamos a poder tener el éxito de la terapéutica. Ahora, ¿cómo es como vamos a atender a un paciente en la primera fase de la integración, que es en la hospitalización? Bueno, esta diapositiva se trata de la integración en el hospital. Okay. Primero, el urgenciólogo. Las primeras 6 horas para diagnosticar, estabilizar, optimizar situación hemodinámica, vasodilatadores y diuréticos, y mantenerlo máximo en 24 a 48 horas en su departamento, tratando de preservar la vida y estabilizar hemodinámicamente. Posteriormente, en las siguientes 6 a 16 horas, ya en hospitalización, pues en primer lugar vamos a continuar con la depresión de volumen. Vamos a tratar de tomar medidas para evitar la hospitalización prolongada, que es evitar las infecciones nosocomiales. Y vamos a ver que tenga todos los medicamentos y que ya estén titulados. Así también vamos a ver si vamos a tener una capacidad de en el alta tener una atención previa o cercana. Y posteriormente, ya cuando nosotros queramos ver qué cuidado ambulatorio le vamos a decir, vamos a ver que no tenga resistencia a los diuréticos, que no esté ni congestivo ni con déficit de volumen muy importante. Vamos a ver que ya no tenga infusión o dosis de furosemida IV para poderlo adecuar. Y vamos a poder programar una monitorización
cercana. Bueno, ahora este mapa yo creo que es el que más me gusta y donde más me voy a detener un poco, porque prácticamente este es el continuo total, desde la población en general hasta el trasplante. Y vean cómo cada una de estas esferas, dependiendo del color que esté, es ver si le toca eso al primer nivel, al segundo o al tercero. Y fíjense bien cómo el tercer nivel tiene menos bolitas que el segundo y que el primero. Es decir, no podemos trabajar sin un primer nivel de salud adecuadamente común. El primer nivel de salud va desde analizar la población en general, establecer el riesgo individual, el riesgo tanto de enfermedades cardiovasculares como de falla cardíaca, estudiar a los pacientes asintomáticos, averiguar de una manera precoz el inicio de los síntomas, ser el primer punto de tratamiento, realizar el diagnóstico con todo lo que ven ahí, historia clínica, presiones, electrocardiograma, análisis de laboratorio, tratar de ver si esos síntomas son por falla cardíaca o por otro lado. Y allí, una vez que establece el diagnóstico, pasa entre una situación que es entre el primero y el segundo nivel, que es iniciar la terapia médica diaria. Posteriormente, igual entre el segundo y el tercer nivel, es la optimización de la terapia médica. Y ya una vez que llegan al tercer nivel, es para ir, si se puede quedar con esa terapia optimizada nada más, o necesita alguna terapia avanzada, como primero ajustar las dosis y las nuevas terapéuticas que haya. Posteriormente, ver si necesita algo de nivel avanzado, como un resincronizador, un soporte o un trasplante. Y si se dan cuenta, ya que están con todo eso, regresamos al primer nivel. O sea, todo regresa al primero. Entonces, por tanto, la participación, y este diagrama me gusta mucho porque así como lo pongo yo con las esferitas de colores, vean cómo el primero sí puede existir sin el tercero, el segundo puede existir sin el tercero, pero el tercero no puede existir sin el segundo o el primero. Bien, ¿qué es lo que se hace en primero y segundo nivel? Igual, este es otro ejemplo de la hospitalización. Bueno, las hospitalizaciones en primero y segundo nivel hay que tratar de ver qué tanto está la vasoconstricción, cómo está la función cardíaca y si está sobrecargada de volumen. Si está aumentada la precarga y la poscarga, y tratar de hacer la depresión de volumen y quitar la congestión pulmonar en la admisión. Posteriormente, máximo a 48 horas, tiene que ser interconsultado en tercer nivel, sobre todo los pacientes que ya tienen el diagnóstico de falla cardíaca, para ver si existe una alteración en la aporte y demanda de oxígeno, si existen alteraciones hemodinámicas y cómo está en general la biodinámica o la biodisponibilidad de todas estas situaciones cardíacas que vemos más abajo. Si hay una nueva daño miocárdico, si hubo un nuevo infarto, si hay más remodelación, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, este es el check de la trayectoria de los pacientes que ingresan al hospital. Ya sea en primero o en segundo nivel, es en la parte gris que dice fase aguda, y como les digo, y como lo vimos en el diagrama previo, se trata de hacer la depresión de volumen y mantener lo más que se pueda la estabilidad hemodinámica. Una vez que está así, podemos pasar a la fase aguda tardía. Y en esta fase aguda tardía, de ahí pasamos a la transición de las terapias. Y ahí es donde llega el segundo o el tercer nivel. Es decir, toda la ola gris puede ser, de hecho, normalmente es tratar el primer y segundo nivel. Y la tercera parte es la que trata el tercer nivel, que es la optimización, la transición de las terapias, optimización alta o la prealta y posteriormente transición a una fase crónica. Y es esto. Fíjense bien cómo perfectamente esta gráfica nos presenta todo el mecanismo de movimiento entre la fase de transición, que es donde lo captamos en hospital y lo vamos a dar de alta, la fase plató, que es como la fase de estabilidad,
y la fase en donde hay agudizaciones, paliación y que al final termina en la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, todo este deambular es un tratamiento que es de primero, segundo y tercer nivel. ¿Por qué tanta insistencia en esta transición y en estas situaciones? Bueno, porque como lo vemos aquí en este diagrama del doctor Scott Solomon, yo siempre lo platico, cuando nosotros damos de alta a un paciente con una agudización, nosotros pudiéramos pensar que al paso del tiempo es cuando va a ir empeorando y es cuando va a tener más riesgo. Es decir, si yo lo dejo de ver más tiempo, tiene más riesgo. Y no es así. Fíjense bien cómo la mortalidad por falla cardíaca, la muerte súbita, cualquier otra muerte cardiovascular o no cardiovascular, es durante los primeros 30 días del año. Es decir, ese paciente que tenemos ya caminando, comiendo, estable, sin edema pulmonar, los primeros 30 días es donde más va a morirse y a hospitalizarse. Por eso la intención de que con esta integración que estamos platicando, el paciente recién dado de alta, alguien del equipo lo pueda ver en los primeros 30 días, para evitar precisamente este desenlace. Y ahora bien, en las integraciones, ¿cómo estamos? Bueno, existen 3 niveles de unidades de falla cardíaca. Existen las unidades comunitarias o primarias, en el cual existe un médico que puede ser o no cardiólogo, existe un personal de enfermería con cierto adiestramiento para eso, existe una unidad de día para falla cardíaca, se especializan en educación y en triage. Es decir, el paciente tiene cita abierta a esa unidad y ellos son los encargados de detectar agudización, lo cual es bastante sencillo. En el segundo nivel están las unidades especializadas. ¿Qué significa? Que tienen todo lo de la primaria, pero ahí sí hay cardiólogo, hay cirugía cardíaca, hay hemodinamia para cateterismo, hay dispositivos de alta energía y hay todo lo necesario para estabilizar a un paciente y estudiarlo a fondo. Y en las unidades terciarias, o el tercer nivel, hay todo lo que hay en la primaria, todo lo que hay en la secundaria, pero aparte existe la posibilidad de tener terapias de destino, terapias de recuperación y terapias como de trasplante. Es decir, es la unidad que hace los puentes, puente de trasplante, puente de recuperación o puente de tratamiento con la capacidad de hacer trasplantes. Como se dan cuenta, cada una de estas unidades terciarias, esto es como lo especifica en Europa, tiene hasta 4 especializados y hasta 12 primarios. ¿Por qué? Porque las primarias son las encargadas de cuidar la mayoría de los pacientes y solamente van aumentando de nivel cuando se va requiriendo. La unidad de día es una estructura formada por un conjunto de profesionales como eje principal cardiología y enfermería para mejorar el diagnóstico y tratamiento de ICE. ¿Por qué lo pongo? Porque si nosotros queremos hacer una integración, tenemos que tener este concepto. Bien pudieran tener, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, las unidades de medicina familiar, un área especializada con una enfermera adiestrada, una buena capacitación, y que simplemente lo que haga es revisar a los pacientes de esa unidad semanalmente y ver si aumentaron de peso, si tienen medicamentos, si comienzan a empeorar la disnea, si empiezan a tener ligeros estertores. Y entonces sí, ese paciente pasarlo a la unidad secundaria o avanzada. ¿Sí? O especializada, perdón. Y solamente estar, y entonces pudiéramos descongestionar todas las unidades. Ahora, este concepto no es nuevo. Fíjense bien cómo desde el 2002, en esta publicación, ya cuando existe una unidad de día, hay menor reingreso, menor mortalidad y hay un aumento de la dosis de los betabloqueadores y de los IECAS, que era lo que había en ese entonces, para el tratamiento. Aquí esta es otra. Prácticamente en esta publicación del 2012, 40% en el área mediterránea, 3.500 pacientes, 133 centros europeos, se dieron cuenta que el 65% de los empeoramientos de la falla cardíaca
era no grave. Entonces podría tratarse ambulatoriamente. Y también esta otra publicación, ya más nueva, del 2007. Fíjense bien cómo en una unidad de día hay mayor posibilidad de dosis de medicamento. Ok, y en esta, por ejemplo, en esta diapositiva que vemos, es un análisis de 56,742 pacientes, en los cuales se analizó este modelo ambulatorio y vean cómo el reingreso y la mortalidad se disminuyen avasalladoramente. En Estados Unidos actualmente está la visión que se llama HEARTS, y básicamente lo que significa es un modelo de integración en todos los niveles de salud para disminuir las complicaciones de la hipertensión y de la enfermedad cardiovascular, y que se va a instalar prácticamente en todo el continente americano en el 2025. Al final, lo que vemos aquí es, como vemos en cada uno de estos pilares, la integración de todos los niveles de salud. Y esto lo traigo como ejemplo, porque esto es básicamente lo que debiésemos de hacer, no solo para ver ni disminuir las complicaciones de hipertensión, como bien se está haciendo aquí, sino para disminuir las complicaciones de falla cardíaca. La estandarización de tratamiento, las medidas de signos vitales, la educación, los datos para un análisis temprano, la implementación de unidades y programas de educación y tratar de crear innovación. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque yo siempre pongo esta gráfica aquí, porque me encanta, donde analizamos toda la disminución de la mortalidad de todos los tratamientos y vemos muy claramente cómo el betabloqueador, el sacubitril/valsartán, el ISGLT2 y los inhibidores de las mineralocorticoides son los que disminuyen la mortalidad. Pero lo que tenemos que analizar es que para que estos medicamentos hagan su trabajo, tienen que estarse otorgando ininterrumpidamente a una dosis lo más alta posible, y esto no se va a lograr hasta que se haga una integración completa de todos los niveles de salud. Ya para terminar, la realidad es que el COVID fue una verdadera zarandeada para todos nosotros, muy triste, pero como todo hay que tratar de ver el vaso medio lleno. Logramos hacer integraciones cuando nos vimos en la necesidad de hacer telemedicina y una medicina integrativa, sobre todo en esas etapas del COVID-19. Nos pudimos comunicar que los IECASIARA-2 no eran malos para el COVID, sobre todo en los pacientes que tenían duda que lo estaban tomando en falla cardíaca cuando salieron las primeras complicaciones. Pudimos organizarlos, aunque con dificultad, y continuar las listas de trasplante, continuar revisando pacientes por telemedicina y lograr integración de las sociedades de salud. Y la realidad es que, por ejemplo, antes del COVID, la atención hospitalaria era más del 75% y la monitorización en casa era menos del 25%. Y actualmente con el COVID-19, y lo digo en general todas las unidades, aprendimos a usar tecnologías de la salud. Y podemos decir que ya ahora la mayoría de los pacientes pueden ser tanto invasivo como no invasivo, incluso con medidas muy sencillas como una banda que mida la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, y con una simple videollamada. Nosotros publicamos el año pasado, en noviembre, en Lancet Digital Health, este análisis que realizamos en el Hospital Naval de Veracruz, y que publicamos estos resultados que a 13 meses, 245 pacientes de seguimiento, logramos tener un adecuado seguimiento y mantener la mortalidad por abajo del 12%, y al menos el 100% de los pacientes tenían una de estas tecnologías básicas que presentamos aquí. Dentro de los mensajes para llevar a casa, quiero sí decirles muy en claro lo que desde el principio inicié, que la integración asistencial es necesaria para el mejor control de la enfermedad. Puedes tener un CRT, puedes tener los 4 fantásticos, incluso con ivabradina agregada, pero si no estás viendo que lo tome, la red de apoyo familiar que tiene,
Si no estás en constante comunicación con el primer nivel, nunca vas a lograr el éxito, así tengas los recursos infinitos económicos. La continuidad asistencial significa un seguimiento en el caso, sobre todo si tienen mayor riesgo. Y no solo consta del hospital de día, sino en un entorno socioeconómico, familiar y la red de apoyo de los pacientes. El éxito de la continuidad se refleja en la menor mortalidad de hospitalización. Es decir, si tienes muchos recursos, pero los pacientes siguen con una alta hospitalización, con una alta mortalidad, entonces no tienes una integración de tus niveles de salud. Y el papel de la enfermería, siempre lo voy a decir, es crucial para la continuidad asistencial de todos los pacientes. Yo sin más, nos vemos al ratito para preguntas. Cuídense mucho.